Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Vladimir Putin ha anunciado el aumento de impuestos a sus ciudadanos y a las empresas para continuar financiando la guerra de agresión contra Ucrania. Vamos con el informe. El régimen ruso anunció planes para aumentar los impuestos a las empresas y a los ciudadanos con más ingresos en un esfuerzo por obtener ingresos adicionales para financiar su prolongada agresión a Ucrania. Estas medidas fiscales llegan en un momento crítico, ya que el gasto del gobierno ha superado considerablemente sus ingresos desde que Moscú ordenó la invasión en febrero del 2022, agravado por las sanciones que han reducido las lucrativas ventas de energía a Europa. El Ministerio de Finanzas de Rusia propuso nuevos umbrales de impuestos para los altos ingresos y un aumento en el impuesto corporativo. Estas enmiendas se espera que generen aproximadamente 2.6 billones de rublos o 29.000 millones de dólares, pero generarán una mayor presión sobre los ciudadanos. Este esfuerzo por obtener más ingresos subraya las consecuencias económicas internas de la invasión prolongada de Ucrania, que ha resultado en un déficit presupuestario combinado de alrededor de 6.5 billones de rublos o 73.000 millones de dólares en el 2022 y 2023. La guerra no solo ha causado sufrimiento y destrucción en Ucrania, sino que también ha tenido un impacto significativo en la economía de Rusia, afectando negativamente a sus propios ciudadanos. Las nuevas tasas impositivas que entrarán en vigor en el 2025 incluyen un aumento del impuesto sobre la renta para los ingresos anuales superiores a 2.4 millones de rublos o 27.000 dólares y una subida del impuesto corporativo del 20 al 25%. La Federación Rusa padece déficit presupuestario desde que se inició esta guerra de agresión contra Ucrania en febrero del 2022. Este conflicto se inicia como una operación que debía durar tan solo unos días bajo la excusa absurda de una operación de desnazificación de Ucrania. Sin embargo, la guerra ya viene pasando los 2 años y empieza a impactar, impacta desde el inicio en la economía no solamente de Rusia, sino en buena parte del mundo. Con respecto al impacto económico en Rusia, tenemos que, como señala el informe, hay un déficit, se registra un déficit presupuestario combinado de 73.000 millones de dólares entre el 2022 y el 2023. Y se calcula un déficit de 18.000 millones de dólares para este año, lo que representa un 0.9% del PBI ruso. Por otra parte, tenemos que el Ministerio de Finanzas ha propuesto aumentar los impuestos a los grandes ingresos y a las empresas con el fin de obtener 2,6 millones de rublos, lo que equivale a 29 millones de dólares, y estas medidas se aplicarían a partir del 2025. Como podemos ver, el gobierno de Vladimir Putin no solamente está generando tragedia en Ucrania con motivo de la guerra, sino que ahora va a afectar el bolsillo de sus ciudadanos. ¿Qué otras medidas ha adoptado Putin relacionadas con la economía del país, esta economía de guerra que han adoptado con la idea de que este conflicto se va a prolongar de manera indefinida? Curiosamente, debemos ir al aspecto al sector defensa. En el sector defensa se ha nombrado a un economista como ministro de Defensa. Anteriormente estaba como ministro de Defensa Sergei Shoigu, quien es uno de los hombres de confianza de Vladimir Putin. Este ministro estuvo en este cargo cerca de 12 años. Y no es que haya caído en desgracia, porque actualmente ha sido nombrado jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Pero no sorprende que saliera del cargo en vista de que el conflicto no ha tenido los resultados esperados. ¿Quién lo ha reemplazado? El nuevo ministro de Defensa ruso es Andrei Belousov, quien es economista y ex viceprimer ministro de Rusia. La misión de este nuevo ministro es aplicar al campo de batalla las medidas económicas que se aplicarán en Rusia. Ahora bien, ¿cómo va la guerra al margen del aspecto económico? Tenemos que actualmente Rusia ha lanzado una ofensiva en el óblast ucraniano de Yarkov,
que es un punto estratégico ubicado en el este del territorio ucraniano. La capital del Oblast de Yarkov es la ciudad de Yarkov y es un lugar histórico también, en vista de que durante la Segunda Guerra Mundial en Yarkov hubo cuatro batallas conocidas como la Batalla de Yarkov, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que se dieron entre 1941 y 1943. Las tres primeras resultaron en una victoria del Tercer Reich y en la cuarta terminan venciendo los soviéticos y poco después, meses después, recapturan la capital ucraniana de Kiev, que pertenecía en ese entonces a la Unión Soviética. El avance, sin embargo, sobre Yarkov, de acuerdo con varios analistas, sería una distracción para que Ucrania movilice tropas a esta zona y descuide otras regiones ucranianas, especialmente del sureste del país, para que Rusia pueda atacar por ahí, específicamente atacar desde Donetsk y Zaporilla. Otro escenario importante del conflicto se da en la península ucraniana de Crimea, anexada por Rusia en el año 2014. Resulta que la flota del Mar Negro, la flota rusa del Mar Negro, se ha visto bastante afectada por los constantes ataques de la marina ucraniana, principalmente con drones. Especialmente se ha atacado la base naval de Sebastopol, que se ubica en el sur de la península de Crimea. La base de Sebastopol es otro escenario importante en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Allí se dio el sitio de Sebastopol, que fue entre octubre de 1941 y julio de 1942. Durante todo ese tiempo, los soviéticos impidieron que se capture esta importante base naval, logrando que las fuerzas del eje desviaran importantes recursos militares que les hubieran servido para capturar los pozos petrolíferos del Cáucaso, objetivo que finalmente no consiguieron y que contribuyó a su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay que precisar que la base naval de Sebastopol, si bien se encuentra en Ucrania y Ucrania estaba dentro del territorio, si bien se encuentra en Crimea y Crimea, esta península pertenecía a Ucrania hasta la invasión, la anexión del 2014, la base de Sebastopol no dejó de estar en manos de los rusos. En 1997, esta importante base se pasó a estar formalmente a ser arrendada por el gobierno ruso, que esto fue a raíz de un tratado entre Ucrania y Rusia ese año para dividir entre los dos países los activos militares rusos del Mar Negro, concretamente esta base naval y la flota rusa soviética del Mar Negro. Esta flota, el 80% de esta flota pasó al poder, más del 81% pasó al poder de Rusia y poco más del 18% a Ucrania aquel año. Y la base de Sebastopol pasó a ser arrendada formalmente por el gobierno ruso. Ahora bien, los constantes ataques a esta zona han forzado a los rusos a movilizar a buena parte de sus embarcaciones a zonas más seguras. Y es que los ucranianos han conseguido hundir, como lo he señalado, un tercio de las embarcaciones rusas del Mar Negro y principalmente han hundido varias embarcaciones que sirven como transporte de tropas y de tanques que servirían a los rusos para movilizar a buena parte de su ejército a Crimea y desde allí atacar por el sur a Ucrania, objetivo que por el momento viene siendo frenado. Ahora bien, para terminar, si bien Ucrania ha logrado frenar a los rusos por más de 2 años y además ha conseguido el financiamiento militar, económico por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, que con respecto a la Unión Europea se ha aprobado enviar 3.000 millones de euros en activos rusos congelados y por su parte Estados Unidos otorgará 61.000 millones de dólares que han sido aprobados recientemente. Aunque se ha logrado esto y además Bélgica ha anunciado la entrega de 30 aviones de combate F-16 a Ucrania, a pesar de todas estas buenas noticias,
Ucrania tiene una gran desventaja en el plano militar y es la cantidad de tropas. Ucrania tiene una población de alrededor de 38 millones de habitantes frente a Rusia, que tiene 144 millones de habitantes. Actualmente Ucrania requiere de unos 100.000 soldados extra para continuar con su esfuerzo de guerra. Y como hemos señalado por las diferencias de población que hay entre Rusia y Ucrania, esto genera bastantes problemas para el gobierno de Zelensky. Por ello, han aprobado una norma para reducir la edad de enlistamiento de 27 a 25 años. Asimismo, han prohibido la salida del país de los hombres de entre 18 y 60 años, hombres que están en potencial capacidad de enfrentar a los rusos. Asimismo, están considerando enviar al frente a unos 20.000 reclusos, de los cuales unos 3.000 están solicitando enlistarse para participar en la guerra. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones.